La Voz de América presenta. Por primera vez, la Casa Blanca emite resolución en reconocimiento a los pueblos indígenas con motivo del 12 de octubre. El laboratorio Merck somete a revisión de las autoridades estadounidenses su píldora para tratar el COVID-19. Además, alerta de UNICEF por el incremento de menores que cruzan la frontera colombo-panameña. Y el caso de Marta Sepúlveda, la colombiana que pidió morir y que la justicia se lo impidió. Feliz inicio de semana. Desde Washington los saluda Yasmín López. Estados Unidos conmemora una vez más el Día de Cristóbal Colón y por primera vez el gobierno declara esta fecha como el Día de los Pueblos Indígenas. Esto tras un prolongado debate sobre el trato que los exploradores europeos dieron a las poblaciones originarias. Jorge Agobián está con nosotros y nos da detalles de la importancia de esta decisión. Jorge, te escuchamos. Yasmín, para la Casa Blanca y para grupos a favor de los derechos de las comunidades indígenas, esta proclama es importante porque de alguna manera pone en evidencia una parte oscura, según ellos, de la historia de Estados Unidos, que tuvo consecuencias en la población indígena, no solo de este país, sino de toda la región. Los activistas aseguran que es un gran paso, pero que otras acciones se necesitan. Lo demás lo explico a continuación. A pesar de que más de una decena de estados y una centena de municipalidades en Estados Unidos han celebrado durante años el Día de los Pueblos Indígenas en lugar del Día de Cristóbal Colón, la proclama inédita del presidente Biden marca un precedente este 11 de octubre. Hoy reconocemos los importantes sacrificios hechos por los pueblos indígenas a este país y reconocemos sus numerosas contribuciones a nuestra nación. El mandatario también emitió una proclama por el Día de Cristóbal Colón, establecido por el Congreso como un feriado desde 1934. Biden recordó el encuentro del explorador italiano con lo que más tarde se conocería como el continente americano, las contribuciones de millones de italiano-estadounidenses y también la historia de la conquista europea. En este día reconocemos este pasado doloroso y volvemos a comprometernos a invertir en las comunidades nativas, manteniendo nuestros compromisos solemnes y sagrados con la soberanía tribal y persiguiendo un futuro más brillante, centrado en la dignidad, el respeto, la justicia y las oportunidades para todas las personas. Realmente ya era hora. Para la boliviana Julia García, quien emigró con sus raíces de la cultura quechua a Estados Unidos hace más de 4 décadas, el reconocimiento es un paso de muchos que asegura hacen falta para promover la equidad y las contribuciones indígenas. Pero para eso necesitamos las acciones comunitarias, las comunidades tienen que unirse, tiene que haber una especie de motivación para salir afuera y que nos conozcan. El estado de Oregón celebró por primera vez este lunes el Día de los Pueblos Indígenas como parte de un movimiento que se inició en 2017 por ciudades como Los Ángeles, donde sus promotores auguran que siga creciendo este movimiento y que otros estados y ciudades se sigan uniendo en los próximos años. Yasmín. Jorge, muchas gracias. Y América Latina también conmemora esta semana los 529 años de la llegada de las 3 carabelas de Colón a las islas caribeñas. La fecha sigue generando protestas en muchos países de grupos insatisfechos con la historia tradicional por considerar que no otorga énfasis necesario al sufrimiento de indígenas y africanos durante ese periodo histórico. En Santiago de Chile, la policía dispersó este lunes con gases lacrimógenos a las personas que marchaban por el centro de la ciudad. Y en otras noticias... Este lunes, la píldora antiviral contra el COVID-19 de la farmacéutica Merck entró a revisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA. José Pernalete nos dice que, de ser aprobado su uso de emergencia, ese tratamiento representaría un gran paso en la lucha contra la pandemia. A medida que avanzan las investigaciones, se suman armas en el arsenal contra el coronavirus.
La farmacéutica Merck ha solicitado a la FDA la autorización de uso de emergencia para un tratamiento en píldoras anti-COVID-19. La empresa indicó que el uso de esta modalidad generó la reducción a la mitad las hospitalizaciones y muertes entre los pacientes con síntomas tempranos del mortal virus. Tener píldoras disponibles que puedan prevenir la evolución a una enfermedad grave cambiaría la forma en que podemos tratar. Por el momento, las personas que se han infectado tienen que acudir a centros de tratamiento especiales para recibir sus infusiones intravenosas. Podrían ir a su farmacia y tomar sus medicamentos de la misma manera que lo hacen con otros medicamentos. Si las autoridades federales lo permiten, la fórmula de Merck sería la primera pastilla de uso preventivo contra el coronavirus que se utilizaría en Estados Unidos. Tienen que estudiar la información con mucho cuidado, mirar los beneficios, pero también los efectos secundarios del medicamento. Y luego, si todo va bien, obtendríamos una autorización de uso de emergencia, tal vez en semanas. Los tratamientos antivirales se suministran vía intravenosa o inyectados. El medicamento monoclonal tiene un costo de aproximadamente $2,000 por infusión. El gobierno de Estados Unidos ha dicho que si la FDA autoriza las píldoras, compraría presentaciones para el ciclo de 1.7 millones de pacientes al costo de $700 cada uno. José Pernalete, Voz de América. California sigue a la vanguardia en la lucha contra el COVID-19. Ahora es el primer estado en imponer vacunación obligatoria contra el coronavirus para todos los estudiantes, mientras que la ciudad de Los Ángeles refuerza las restricciones para acceder a lugares públicos. Verónica Villafañe con el reporte. California agregó la vacuna contra COVID-19 a la lista de inmunizaciones obligatorias, como la del sarampión y paperas, que deben recibir todos los estudiantes en escuelas públicas y privadas para asistir a clases en persona. Una vez que la FDA dé aprobación final a la vacunación en los diferentes grupos de niños, comenzando con los 12 años en adelante, comenzaremos a aplicar este requisito. Se anticipa que podría comenzar a partir del 1 de enero del 2022. Los estudiantes de 5 a 11 años serán incorporados cuando se apruebe la vacuna para ellos. Va a ser bien importante para prevenir el COVID en estas edades. El doctor David Goodman Mesa, especialista en enfermedades infecciosas en UCLA, insiste sobre la necesidad de inmunizar no solo a niños, sino a todos los adultos posibles. Lo más probable es que nunca vayamos a poder erradicar por completo este coronavirus, pero lo vamos a hacer un virus que no cause las complicaciones severas que se vieron al principio de la pandemia. Es por eso que en el condado de Los Ángeles han implementado más medidas para prevenir contagios. Ahora se requiere prueba de vacunación completa o un resultado negativo para ingresar a trabajar en sitios públicos cubiertos como bares y clubes nocturnos, además de parques de diversión y mega eventos al aire libre. Hemos estado muy atrasados en implementar los requerimientos reales para que solamente las personas vacunadas puedan entrar a estos lugares. Funcionarios de salud esperan que las restricciones motiven a más personas a vacunarse. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. En Guatemala, las autoridades rescataron a más de 100 migrantes que se encontraban dentro de un contenedor abandonado. La mayoría de ellos eran haitianos. Eugenia Sagastume nos informa. Eran 126 migrantes. Los gritos y golpes provenientes desde el contenedor donde los transportaban alertaron a agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala y así fueron rescatados. El coyote que los llevaba los abandonó en una ruta al sur del país, según el reporte policial. Se les brindó atención humanitaria y luego fueron trasladados a los albergues del Instituto Guatemalteco de Migración para después ser expulsados hacia la frontera por donde ingresaron. Estas personas fueron expulsadas de territorio guatemalteco por incumplir con las leyes migratorias vigentes. Fueron trasladadas hacia el puesto fronterizo del Florido. Más de un centenar eran haitianos. Se logran identificar personas de Haití, Brasil, Chile. Asimismo, habían personas de Nepal y de Ghana. La preocupación crece porque, según estimaciones de la Casa del Migrante, se espera un incremento en la cantidad de haitianos que atraviesan territorio guatemalteco rumbo a Estados Unidos. Nos obliga a pensar cómo va a atender la institucionalidad pública el tema de la migración de tránsito. Además de las condiciones inhumanas a las que se enfrentan los migrantes en la travesía. Las condiciones que se ofrecen para realizar esa actividad ilegal son deleznables y van en contra de cualquier sentido de humanidad.
Migración confirmó que entre los migrantes viajaban 10 menores de edad. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y miles de menores migrantes también han estado en riesgo al cruzar la frontera entre Colombia y Panamá. La UNICEF alertó este lunes sobre la travesía que han emprendido unos 19,000 niños y jóvenes en su camino hacia México, Estados Unidos y Canadá. Celia Mendoza se encuentra en la sede de la ONU con todos los detalles. Celia, ¿cuáles son las principales preocupaciones de UNICEF y qué revela este reporte? Yasmín, el incremento en el número de menores que están cruzando y muchos de ellos no acompañados es una de las mayores preocupaciones, pero también que tan solo en estos 10 meses que va del año ya se han sobrepasado los 19,000. No hay vida aquí. Uno está caminando y no sabe dónde va. El haitiano Davidson Lafleur es uno de los miles de migrantes que en el 2021 se han arriesgado a cruzar la selva del Darién que separa a Colombia de Panamá. Estamos buscando la mejor vida para allá, para Nueva York, Estados Unidos. Travesía en la que este año se han embarcado un número histórico de menores, explicó a La Voz de América Javier Córdoba, coordinador de programas de UNICEF en Panamá. Tenemos ya más de 90.000 personas registradas, migrantes, que han cruzado la selva por esta vía tan peligrosa, y de ellos 19.000 son niños, niñas y adolescentes, aproximadamente el 20% de ellos. Y lo que es más preocupante todavía, la mitad de esos niños, casi 10.000 niños, tienen menos de 5 años de edad. El más reciente reporte de UNICEF reveló que en lo que va de 2021, 5 niños han sido encontrados sin vida en la selva y más de 150 menores, incluyendo bebés recién nacidos, han llegado a Panamá sin sus padres. La cifra representa un aumento de 20 veces en comparación a 2020. Hasta la fecha tenemos registrados 29 casos, reportes, denuncias de niñas y adolescentes que indican haber sido víctimas de violencia sexual durante el trayecto. Información que se da durante el Día Internacional de la Niña, que busca visibilizar temas como la violencia de género. Es muy importante mandar un mensaje de que hay que tratar de promover rutas seguras para la migración, y esto es algo en lo que deben trabajar principalmente los estados, ¿no? Se han identificado más de 50 nacionalidades, sin embargo el mayor número proviene de Haití y de Cuba. Ellos indican que la mayoría de ellos habían estado establecidos en Brasil y Chile, sin embargo la pandemia y el cambio de las políticas migratorias los ha motivado a migrar al norte. Celia, te agradezco por la información. Bien, y más adelante acusan al gobierno de Daniel Ortega de utilizar recursos del Estado para su propaganda electoral. Volvemos con los detalles. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América.
Mientras en Nicaragua los partidos políticos se preparan para las elecciones presidenciales, organizaciones no gubernamentales acusan al Frente Sandinista de cometer presuntos delitos electorales. Donaldo Hernández con el informe desde Managua. La propaganda del partido oficialista en la Asamblea Nacional, así como en los ministerios de Economía y Energía, son considerados delitos electorales por la organización sin fines de lucro Acción Penal. El uso de recursos del Estado para propaganda política, es decir, cuando usan los bienes del Estado para favorecer la campaña del partido de gobierno y de su candidato presidencial. Boanerge Fornos, coordinador de esta institución, denuncia que incluso durante la pandemia el partido de gobierno hace proselitismo con bienes del Estado. Por ejemplo, en las vacunaciones, que ves que hay banderas, que hay chimbombas rojinegras, eso es un delito electoral. La Fiscalía Electoral es el ente encargado de sancionar a los partidos, y aunque la presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, no responde a los señalamientos, insiste en la independencia de ese poder del Estado. La propaganda que vaya a pegar el otro partido, tenemos que respetarla. Incluso dice que hay sanciones para quienes cuestionen el proceso electoral. Los medios de comunicación, que aquí juegan un papel muy importante del respeto de no denigrar a las personas, porque hay sanciones. Las denuncias se dan a menos de un mes de las elecciones presidenciales y legislativas. La opositora Coalición Nacional desconoce el proceso, mientras el oficialismo avanza en su campaña política en todo el país. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Bien, y la permanencia en el poder de Daniel Ortega preocupa a más de un gobierno en el continente. Jacopo Luzzi exploró con expertos cuál sería el impacto regional de la inminente reelección del denominado hombre fuerte de Nicaragua. Ante los cuestionamientos internacionales a la legitimidad de las elecciones en Nicaragua, para expertos consultados por La Voz de América, es inminente la reelección de Daniel Ortega en Nicaragua. Y el hecho los hace temer por el impacto que podría tener un cuarto mandato del sandinista en Latinoamérica. Y estoy pensando específicamente en los líderes regionales como Nayib Bukele y potencialmente otros en el futuro, que podrían tener planes similares para la consolidación nacional. También a nivel económico, afirma Berg, el impacto podría ser evidente porque, según su perspectiva, el hecho convencería aún más a los empresarios a negarse a invertir en un país donde ya la economía es muy frágil. Un impacto que comparte sobre todo después del COVID-19 la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchillá. Una profunda crisis en Nicaragua pondrá en peligro la reactivación económica que necesitan urgentemente los países vecinos, dado que la economía de Centroamérica está altamente integrada. Según Ryan Berg, la permanencia de Ortega en el poder representaría también una creciente amenaza para la seguridad geopolítica de la región y también para Estados Unidos. Los cubanos están involucrados en el aparato de seguridad, están los iraníes, los rusos. Existe esa plataforma que Ortega ha brindado a los enemigos geopolíticos de Estados Unidos y, francamente, también al resto de la región como medio de supervivencia. Los expertos subrayan que la única manera de ejercer presión sobre Ortega sería la imposición de un aislamiento político y económico eficaz en el ámbito regional para convencer al presidente a cambiar ruta. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Bien, y usted puede encontrar la actualización de esta y otras noticias en nuestro portal web vozdeamerica.com y también en nuestras plataformas digitales Instagram, Facebook y Twitter. Quédese porque en breve la justicia bloquea la decisión de una colombiana que esperaba que le practicaran la eutanasia. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones.
Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. A pocas horas de morir, le cancelaron la eutanasia a Marta Sepúlveda, la primera colombiana que aspiraba a la muerte asistida sin padecer una enfermedad terminal. Hacemos contacto en vivo con nuestro corresponsal Jair Díaz en Colombia. ¿Qué fue lo que pasó, Jair? Yasmín, esta mujer de 51 años de edad le cancelaron su eutanasia. Marta Sepúlveda debía morir ayer domingo, 10 de octubre a las 7 de la mañana, pero el Instituto Colombiano del Dolor canceló esta petición. Ellos son los encargados, son la entidad encargada de la medicación que tiene Marta Sepúlveda, pero le han cancelado su decisión porque dicen ellos, aseguran que no tiene una enfermedad terminal. Irregularidades tendrán que entrar a ser eventualmente investigadas porque claramente es un actuar contrario a la ley y irrespetuoso de los derechos de mi mamá. Por medio de un comunicado, el Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad concluyó que Sepúlveda no tiene una enfermedad terminal. Al contar con un concepto actualizado del estado de salud y evolución de la paciente, se define que no se cumple con el criterio de terminalidad, como se había considerado en el primer comité. Que esto es inmoral o es pecado. Lucas Correa, abogado de Marta, calificó de ilegítima, ilegal y arbitraria la decisión de cancelar la eutanasia y acusó a sus responsables de vulnerar el derecho de la paciente a morir dignamente. Tomaremos todas las acciones legales para que sea un juez de la República quien proteja sus derechos constitucionales, particularmente su derecho a la muerte digna. La Iglesia Católica de Colombia se pronunció en contra de cualquier eutanasia. La muerte propiciada mediante el suicidio asistido o la eutanasia no resulta compatible con nuestra interpretación de la dignidad de la vida humana, como sí lo es la utilización de los cuidados paliativos. Bueno, y es que también la Superintendencia de Salud de Colombia le solicitó al Instituto Colombiano del Dolor remitirle toda la información del caso de la señora Marta Sepúlveda en las próximas 24 horas. Desde la ciudad de Bogotá, Jair Díaz de La Voz de América, regreso contigo, Yasmín. Gracias, Jair. Seguiremos atentos con todo lo que tenga que ver con esta decisión. Y en más noticias, después del escándalo por los papeles de Pandora, casi 140 naciones anunciaron un acuerdo para poner fin a los paraísos fiscales. Laura Sepúlveda nos cuenta de qué se trata. Un impuesto corporativo mínimo del 15%, al igual que otros cambios tributarios, ha sido acordado por más de 100 países bajo el liderazgo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, lo cual eliminaría la fuga de capitales hacia paraísos fiscales. El acuerdo histórico, acordado por 136 países y jurisdicciones que representan más del 90% del PIB mundial, también reasignará más de 125.000 millones de dólares de ganancias de alrededor de 100 de las multinacionales más grandes y rentables del mundo a países de todo el mundo. Un acuerdo que, explica Veronique Derrougi de Marcus Center, ha sido negociado durante décadas y que, de ser ratificado por los congresos de cada país, dará un equilibrio importante a las economías. Los países ricos en este momento son ricos y se volvieron ricos cuando su sistema tributario era realmente muy favorable a la innovación, a los negocios y al comercio. Significará que los países extranjeros que operan en el país e invierten en países extranjeros la misma fase, al menos una tasa mínima sin importar dónde hagan negocios. La doctora en economía Matheson de Urban Brookings Tax Policy Center explica el impacto para las naciones con base en dos pilares del acuerdo.
El primer pilar dará una parte de los ingresos a los países en desarrollo sobre la base de su actividad de usuario para las industrias de tecnología. El pilar 2 marcará en principio una diferencia para los países en desarrollo más grandes, que también son exportadores de capital, que tienen sus propias multinacionales, pero también puede marcar la diferencia para los países en desarrollo, importadores de capital. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. 3 economistas radicados en Estados Unidos obtuvieron este lunes el Premio Nobel de Economía por reformular completamente el trabajo empírico en las ciencias económicas. David Carr, Joshua Engrist y Guido Embest se han dedicado a estudiar el impacto del salario mínimo, la migración y un año extra de escolaridad en el mercado laboral. Quédese porque al volver llevan a la pantalla grande sus historias de violencia, hambre y migración. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Los dramas que padecen día a día los venezolanos llegaron a la pantalla grande y todo gracias a un grupo de jóvenes que buscan visibilizar las carencias que ha dejado la crisis en ese país. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta de qué se trata el proyecto Fábrica de Cine. Sin experiencia previa, pero con interés y esfuerzo, jóvenes de entre 14 y 20 años han sido capacitados por la iniciativa Fábrica de Cine para contar historias a través de documentales que pongan el foco en la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Víctor participa en el programa y desde 2019 ha dirigido 3 cortometrajes en los que proyecta sus angustias. Mi preocupación en general vendría siendo como la incertidumbre en un futuro en donde nada es seguro. El hecho de que no sé qué va a ser de mi vida de aquí a 5 años. Matías está detrás del documental Esto no es normal, un trabajo audiovisual donde se protesta por las largas filas para surtir gasolina en el país petrolero. Personas tienen que pasar días y noches esperando para recargar sus tanques y poder continuar con sus vidas cotidianas. A Carol, experiencias personales la llevaron a plasmar en la pantalla Crónicas del Hambre. Personalmente, lo que yo noté dentro de mi familia, dentro de la familia de mis amigos, incluso dentro de cuando yo estudiaba en 5º año, era de que había amigos que ni siquiera llegaban sin comer. Prácticamente otros amigos lo ayudábamos, como no, mira, yo te traigo una arepa. El programa Fábrica de Cine fue creado en 2017 con la premisa de educar a jóvenes de Caracas sobre ciudadanía y desarrollo social a través del lenguaje cinematográfico. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Científicos israelíes han construido una estación a imagen y semejanza de Marte. El proyecto, desarrollado en Raymond Crater, en un desierto en el sur de Israel, busca representar cómo sería, según ellos, la vida en Marte dentro de unos 30 años. Con esto llegamos al final de esta emisión. Nos vemos mañana.